¿Qué es el infierno? ¿Realmente existe un lugar de tormento eterno o es solo una metáfora destinada a provocar miedo? La Biblia presenta un retrato que ha sido objeto de debate durante siglos y las respuestas pueden sorprenderte. Al contrario de lo que muchos piensan, la visión bíblica del infierno no siempre se reduce al fuego y a la oscuridad, sino que es una representación profunda de una vida sin Dios. Es más que una imagen aterradora. Es una advertencia que busca despertar la conciencia de cada uno de nosotros sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que podríamos enfrentar. Desde los antiguos términos como el Sheol, el Hades y la Gehenna, hasta las palabras de Jesús sobre el castigo eterno, cada aspecto del infierno bíblico revela un destino complejo y cargado de significado. A través de esta exploración, es posible captar lo que significa estar separado de Dios y entender mejor el destino final de las almas según las Escrituras. Al finalizar, esta perspectiva podría cambiar la manera en que vemos este tema tan profundo y lleno de misterios. La Biblia presenta el infierno como un concepto complejo y multifacético mencionado en varias partes. En Daniel 12:2, el profeta habla de un despertar final, donde algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, el infierno aparece como un destino asociado con la pérdida eterna y el sufrimiento de aquellos que han rechazado el propósito divino. En Mateo 25:41, Jesús menciona el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, describiendo así una realidad de separación total de Dios. El uso del término fuego eterno no siempre es literal, sino que simboliza una experiencia de dolor espiritual y distancia de lo sagrado. Este infierno no es simplemente un lugar, sino una condición de existencia sin la presencia divina. Algunos estudiosos señalan cómo esta noción se refleja también en el lago de fuego, en Apocalipsis 20:14, donde la muerte y el Hades son lanzados al fuego, indicando el fin del mal y el castigo final de aquellos que rechazaron a Dios. Esto sugiere que el infierno es la culminación de una vida sin Dios, un concepto que se revelará más en los términos que estudiaremos a continuación. El Sheol, que aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento, es mencionado en el Salmo 16:10 como un lugar donde el alma desciende después de la muerte, sin importar la moralidad de la persona. Es una región de oscuridad y silencio, como en Eclesiastés 9:10, donde no hay obra ni conocimiento. En el Nuevo Testamento, Hades representa un concepto similar, pero con un aspecto más específico de juicio, como en Lucas 16:23, donde el rico que ignora a Lázaro sufre tormento en el Hades, mostrando un sentido de responsabilidad y castigo. La Gehenna, mencionada por Jesús en Marcos 9:43, se refiere a un valle al sur de Jerusalén, conocido por ser un lugar de fuego constante. Este valle, el Valle de Hinnom, Gehenna en hebreo, era usado para quemar basura y restos impuros, lo que lo convirtió en una imagen del juicio final y la purificación a través del fuego. Así, estos términos bíblicos nos ofrecen una visión multidimensional del infierno, que va desde una existencia sombría hasta el castigo final, representado por el fuego y el aislamiento. En el Antiguo Testamento, el infierno se refleja principalmente a través del Sheol, un lugar sombrío donde los muertos, tanto justos como injustos, parecen esperar en silencio. Job 10:21-22. Esta visión se enfatiza en Isaías 14:9-11, donde se describe cómo los reyes de la tierra bajan al Sheol y encuentran un fin silencioso. El Sheol no era tanto un sitio de castigo, sino una región de inactividad y olvido, ajena a la presencia de Dios y a la luz de la vida. El Nuevo Testamento cambia esta perspectiva drásticamente, especialmente en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 5:22, Él advierte sobre el peligro de ser lanzado a la Gehenna, un lugar de fuego inextinguible, reservado para los impíos. Apocalipsis 20:15 intensifica esta imagen, describiendo un lago de fuego como el destino final de los condenados. Este enfoque resalta un cambio significativo en el concepto de infierno, presentándolo no solo como un estado de espera, sino como un sitio activo de juicio y sufrimiento eterno, una realidad que lleva al lector a cuestionarse el destino de las almas. ¿Empiezas a comprender el profundo significado de estas viejas palabras? Si te interesa este tema y quieres saber más sobre lo que la Biblia dice realmente sobre el infierno,
quizá quieras suscribirte, activar las alertas y dar a este vídeo un me gusta muy alto. Esto te permitirá obtener el material ahora mismo y poder aprender más sobre esta experiencia especial cada vez que cubramos otra faceta de estos temas. La Biblia presenta dos conceptos diferentes respecto al destino final de los impíos: el castigo eterno y la aniquilación. En Mateo 25:46, Jesús habla de la muerte eterna como un castigo eterno, estableciendo una clara distinción entre aquellos que tendrán vida eterna y los que enfrentan un castigo sin fin. Esta muerte eterna no es una simple desaparición, sino una existencia continua en separación y sufrimiento. Algunos interpretan esta referencia como un estado de condena consciente, donde el individuo enfrenta las consecuencias eternas de su rechazo a Dios. Sin embargo, otros textos bíblicos sugieren la posibilidad de una aniquilación, donde el alma deja de existir completamente. En Malaquías 4:1 se menciona que los impíos serán como cenizas bajo las plantas de sus pies, insinuando una destrucción total. En contraste con el concepto de castigo eterno, la aniquilación ofrece una visión de fin absoluto, donde no queda rastro de los que rechazaron a Dios. Estos enfoques generan diferentes interpretaciones teológicas sobre el infierno y su propósito, dejando una pregunta abierta sobre el verdadero destino de los impíos. Las Escrituras describen el infierno con imágenes potentes de sufrimiento y alejamiento de la presencia divina. En Isaías 66:24, se menciona que los impíos enfrentarán un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga, una visión que evoca un dolor constante y una desesperanza absoluta. Estas metáforas de dolor extremo buscan reflejar un estado en el cual la persona ha perdido por completo la conexión con la fuente de vida, sumida en la oscuridad y el vacío. Este tipo de sufrimiento no es solo físico, sino que también implica una agonía espiritual profunda. Además, en 2 Tesalonicenses 1:9, Pablo explica que los pecadores sufrirán el castigo de la destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor. Aquí, el mayor tormento del infierno se describe como la separación de Dios, lo que simboliza la pérdida total de propósito y de paz. Sin la presencia divina, el alma experimenta el sufrimiento de la soledad absoluta y la desesperación, lo cual se considera uno de los aspectos más impactantes del infierno en el contexto bíblico. El debate sobre si el infierno representa un tormento físico o espiritual es antiguo y complejo. Algunos teólogos interpretan pasajes como Lucas 16:24, donde el hombre rico en el Hades pide agua para aliviar su lengua, como indicios de un sufrimiento físico tangible. Este relato sugiere que el castigo en el infierno podría implicar dolor físico real, reforzado por las referencias al fuego eterno y a la oscuridad exterior, que aparecen varias veces en los Evangelios. Por otro lado, otros interpretan el tormento del infierno en un sentido principalmente espiritual, donde el verdadero dolor es la separación de Dios. La angustia descrita en 2 Tesalonicenses 1:9, la exclusión de la presencia divina, plantea un tormento que afecta profundamente el espíritu y la identidad del ser. En este enfoque, el infierno es más un estado de desesperación y vacío existencial, en el que el individuo siente el peso de haber perdido el propósito divino. Esta dualidad entre el tormento físico y el espiritual sigue siendo objeto de reflexión, dejando abierta la interpretación sobre la verdadera naturaleza de ¿qué hay en el infierno? Las distintas interpretaciones teológicas ofrecen perspectivas fascinantes sobre el propósito del infierno. Para algunos, como en la tradición católica, el infierno es un lugar de justicia, donde cada alma recibe las consecuencias de sus actos. Mateo 13:41-42. Aquí, el castigo eterno es visto como una respuesta justa a la separación consciente de Dios, un lugar donde el alma experimenta el resultado de rechazar el amor divino. Este enfoque subraya el infierno como una realidad de justicia divina y retribución. En otras tradiciones, el infierno también se percibe como una oportunidad para comprender el peso de las decisiones. Según algunos pensadores, como los ortodoxos orientales, el infierno es el resultado de la negativa humana a aceptar la misericordia de Dios, siendo una elección más que una imposición. Esta perspectiva plantea que el infierno no es solo castigo, sino una dimensión donde el alma reflexiona eternamente sobre su rechazo a lo divino. De este modo, el infierno se convierte en una extensión de la libertad humana, donde cada uno enfrenta las consecuencias de su propio camino.
Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno aportan una perspectiva única y contundente, destacando la gravedad de alejarse de Dios. En Mateo 10:28, Él advierte: «No temáis a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno». Jesús usa imágenes de fuego y Gehenna, enfatizando un castigo eterno que afecta no solo el cuerpo, sino también el alma. Su mensaje es directo y sin ambigüedades, buscando que sus oyentes comprendan la importancia de vivir en comunión con Dios para evitar la separación final. En otros textos bíblicos, el enfoque varía. En el Antiguo Testamento, el Sheol es simplemente un lugar de descanso para los muertos sin el castigo que Jesús menciona. Incluso en algunas epístolas de Pablo, como en Romanos 2:6-8, se habla de una retribución justa sin el lenguaje tan vívido de fuego y tormento usado por Jesús. Estas diferencias entre las enseñanzas de Jesús y otros textos bíblicos invitan a una reflexión más profunda sobre el significado y la naturaleza del infierno, ofreciendo una riqueza de interpretaciones que resuenan de manera única en cada creyente. La Biblia presenta el arrepentimiento como un camino claro hacia la salvación y la vida eterna, una oportunidad de escapar del infierno y encontrar reconciliación con Dios. En 2 Pedro 3:9, se dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta invitación al arrepentimiento es un llamado al cambio de vida y al retorno a la comunión divina, enfatizando que, aunque el infierno existe, también hay una puerta de esperanza y redención abierta para todos. Jesús refuerza este mensaje en Lucas 15:7, afirmando que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este enfoque muestra que la salvación está siempre al alcance y que incluso aquellos que se sienten lejos de Dios pueden encontrar el perdón. Para quienes buscan una transformación, el arrepentimiento es el primer paso en un camino que conduce a la vida eterna y a evitar el sufrimiento en el infierno. Así, el mensaje bíblico sobre el arrepentimiento y la salvación abre una oportunidad de reflexión personal y esperanza. Después de conocer estas visiones sobre el infierno, la pregunta inevitable es: ¿cómo usaremos este conocimiento? La Biblia nos presenta una puerta abierta a la reflexión, donde el arrepentimiento y la búsqueda de Dios aparecen como caminos para evitar el destino de sufrimiento eterno. ¿Cuáles decisiones estás tomando en tu vida? ¿Estás listo para hacer un cambio que marque tu destino final? Reflexionar sobre estos temas puede ser el primer paso para vivir una vida pacífica y con propósito. Pero no te quedes solo con esta lección. Recuerda que cada elección que haces importa, comparte lo que has aprendido y pon en práctica estas ideas en tu vida cotidiana. Para apoyar más material como este, suscríbete al canal, activa las alertas y déjanos un super me gusta en este vídeo si quieres aprender más sobre estos temas y seguir recibiendo lecciones como esta. De este modo, podrás seguir aprendiendo sobre temas que elevan el alma y cambian vidas.